cabe enfatizar que en esta enseñanza el Maestro Jesús afirma muchas verdades acerca del final de los hombres o la escatología del hombre, la escatología final del hombre individual. Entre estas es que no hay posibilidad de salir de ninguno de los dos lugares. 2. No vamos voluntariamente, sino que somos llevados por los ángeles de Dios. 3. Hay una separación entre el seno de Abraham, a lo que luego Jesús también le llama el paraíso, y el Hades, que es el lugar de tormento, el lugar de los muertos, el Sheol. 4. Hay conciencia de existencia. Tanto Lázaro como el rico tenían conciencia en el momento en que interacciona, especialmente el rico interacciona con Abraham. 5. Están sujetos a estos lugares. No hay libertad de salir o de entrar al Hades o al seno de Abraham al gusto. Nadie puede entrar y salir como quiere. O sea, las personas no dejan de ser, no son aniquiladas, sino que el alma continúa viviendo, ya sea en el Hades o ya sea en el seno de Abraham, hasta que se defina su estado eterno, que es lo que estamos hablando en esta serie. El hombre, cuando muere, deja de ser físico, pasa de un estado físico a un estado espiritual, a un estado estrictamente espiritual. Pero por ser espiritual no quiere decir que no tiene sentido, que no tiene sentimiento, que no sufre dolor, que no sufre angustia, que no tiene preocupación. Déjeme decirle que todo lo que nosotros experimentamos en cuanto a esto lo experimentamos en el alma. El cuerpo es un vehículo solamente para que el alma reciba y procese esta información, y al mismo tiempo podamos andar en un mundo físico donde se puede tocar y palpar. Pero lo que reside dentro de nosotros, que es el alma, el centro del juicio, de las atenciones, de las emociones, de la memoria, es utilizado por el cuerpo, las cuerdas vocales, la lengua, los dedos, para hacer lo que el alma quiere hacer. El cuerpo es el vehículo para la manifestación de nuestra parte espiritual, de nuestra parte pensante. Lo que desea el cuerpo, complicándonos un poquito más, lo que desea el cuerpo en su sentido, desea calor, desea frío, desea lo suave, desea el buen gusto. Esto es procesado por el alma, pero el cuerpo en sí solamente puede considerarse como es importante, porque no se puede vivir sin cuerpo. Por lo tanto, solamente no debe de usarse, sino que el cuerpo en sí tiene una función específica y muy limitada. El alma es la que realmente es donde se genera todo pensamiento y todo deseo. Es el corazón, como le dicen la palabra, el alma, el corazón, la mente, las entrañas, es lo mismo, ¿verdad? Y en las palabras encontramos esto. Entonces, guarda tu corazón, guarda tu alma, porque de ella emana la vida, dice. Cuando escuchamos testimonios de personas que han visto físicamente a algún familiar que ha muerto y le da algún mensaje, o aquellos que practican la adivinación o llaman a un espíritu o llaman a esto, realmente lo que se está haciendo es una manipulación de espíritus, y no realmente el espíritu de la persona o el alma de la persona a la que realmente se manifiesta, sino tiende a ser el mundo espiritual negro, donde el enemigo toma ventaja de esta incertidumbre que hay en muchos por falta de conocimiento bíblico y aceptación entonces de esto. Saúl lo hizo cuando quiso escuchar de Samuel, ¿verdad? Y por eso Dios lo condenó, aunque él condenaba también la macromancia. En este caso vemos que la persona cuando muere, y su cuerpo va de nuevo al polvo, pero su alma y su espíritu va entonces al lugar que Dios ha determinado. Dice la palabra que el espíritu va a Dios, el alma es la que va a ser juzgada. Volviendo acá, en nuestro estudio sobre la escatología personal, cuando un familiar muere, tenga por seguro que no es esa persona que usted ve en la esquina de la casa
o que no es esa persona la que está diciéndole cosas, qué hacer, qué no hacer, o los números de la loto, o cambio de trabajo, o cambio de pareja, o qué vestirse, o que yo hablo, o que yo interacciono con los que se han muerto antes. Esto es manipulación de espíritu, que es altamente condenado por la Biblia. Si usted quiere saber algo, pregunte al Señor Jesucristo, pregunte al Espíritu Santo de Dios, pregunte al Padre, y ellos están completamente dispuestos en contestar su pregunta, porque Dios es Dios vivo. Podemos considerar estas manifestaciones como manifestaciones demoníacas. En más, algunas personas tienen este espíritu que se llama el espíritu de la adivinación, en donde otras personas vienen a consultarle para ver cuál es su suerte, qué depara el futuro. Mas todo es mera especulación. Solamente el futuro lo conoce Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 30, dice: continuando el diálogo entre el rico y Abraham, el rico le dice a Abraham, o lo que él percibe como Abraham. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, de donde él está, se arrepentirán, volverán a Dios. 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, los escritos de Moisés, y a los profetas, los escritos de los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, Dios prácticamente nos dice: está en mi palabra. Toda pregunta que tú tengas está contestada en mi palabra. En esencia, la esencia del evangelio es esta: vida eterna. Jesús, el maravilloso pastor de su pueblo, vino a rescatarnos de la maldición de la muerte y a darnos vida eterna. Nosotros no nacimos para morir, sino para tener vida y vida en abundancia. La muerte no debe de ser motivo para temor. Tal vez en aquellos que no saben a dónde van ni qué es lo que sucederá. Los que confían en Jehová, estos serán parte de su reino. Y si han caminado con Jesús, sus nombres estarán en el libro de la vida del Cordero. La muerte del hombre está vista de una manera diferente en los cielos a la que nosotros las vemos en la tierra, o lo que nosotros tenemos o comprendemos. Dicen las Escrituras que al tiempo de morir, en este momento, en la separación del espíritu, el alma y del cuerpo físico, el espíritu va a Dios y el cuerpo va a la tierra, vuelve al polvo, mas el alma es el que va al lugar correspondiente, al paraíso o al Hades, al seno de Abraham o al Sheol, hasta el día de la resurrección. Todos resucitarán. Todas las almas resucitarán. Todos los hombres muertos en el día correspondiente de su resurrección resucitarán. Hay dos resurrecciones, una para vida eterna y una para condenación. Para Dios, la muerte de los santificados, de los santos, de los justos, por la sangre del Cordero Santo, es estimada. Esto es de alto valor. Cuando muere un justo, es una cosa grande para Dios, que deja que el curso normal de los tiempos o de las horas o de los días que se ha determinado sucedan sobre esta persona. Cuando una persona se muere, para nosotros es día de dolor. Para Dios, cuando un justo muere, es un día de alto valor, de alta estima. Mas la muerte de los rebeldes no es así. Cuando se muere un hombre que ha vivido y ha sido pecador, ¿verdad? Entonces es algo diferente, no es de estima esa muerte. El Salmo 116:15 dice: estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Hay un trato distinto para los hijos de Dios que pasan de este estado a un estado espiritual temporal, después a una encarnación.
donde se encarnan en su nuevo cuerpo. O vamos a dejar la palabra encarnación aparte porque está muy cargada de otras cosas. Vamos a decir cuando resuciten y sean transformados sus cuerpos en cuerpos celestiales, más bíblico. Hay un trato distinto para los hijos de Dios que mueren y para los hijos del mundo que mueren. Los hijos de Dios no mueren, sino que pasan de un estado a otro estado. Es como el que nace, está en el vientre de su madre y le toca el día de su nacimiento, entonces nace, pasa del vientre al mundo físico, ¿verdad? Aunque está en el mundo físico desde antes, pero el mundo donde se experimenta entonces diferentes sensaciones y corre entonces el tiempo de su crecimiento hasta el día de su muerte. Ambos estados siendo transitorios para el destino final, que es el estado eterno. Tanto el que muere en Cristo como el que muere sin Cristo, ambos están ahora mismo en un estado temporal, en donde sea el paraíso o el seno de Abraham, o sea el Hades o el Sheol, están en un estado temporal, uno de dolor, ¿verdad?, en el Sheol, y uno de descanso, pero no es un descanso físico, sino un descanso de obras. Para el impío, el rebelde, es cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Y comparecer ante el juicio de Dios es lo peor que puede pasar para una persona. Es en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Sin preparación alguna. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. El pecador o el que está en rebelión con Dios, el condenado, puede parecer impune durante mucho tiempo. Puede estar viviendo, puede estar bebiendo, puede estar gozando su vida, como dicen por ahí, pero llegará el tiempo en que se encontrará con su Creador y habrá que rendir cuentas, más bien escuchar lo que el Creador tiene que decir. Porque nada de lo que diga el pecador muerto en su pecado puede cambiar su situación. Salmo capítulo 73, versos 3 al 20. Pero su suerte final muestra que el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Dice Salmo 37, 13. El que no haya aceptado el perdón de Dios morirá en sus pecados. Dice Juan capítulo 8, versículo 24. Para el creyente no existe la muerte espiritual, la separación de Dios. Al contrario, hay una unión más con Dios después del estado de vida a muerte. Algunos dicen, me gradué. Jaime Muriel decía que me gradué. El día que me muera me habré graduado. Esta es la universidad. Este es el tiempo de estudio, este es el tiempo de preparación cuando estamos vivos, y vamos a decir el tiempo de reunir y acumular recompensas, hacer las buenas obras destinadas para los santos, para hacer y ganar recompensa en el día del juicio del bima de Dios, bima de Cristo. Ha recibido la vida eterna, es lo más importante del creyente, habiendo pasado por la fe de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan capítulo 11, versículo 2. 5 al 26 también. Desde el mismo instante de su muerte, el mendigo Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas capítulo 16, 22 al 25. Pablo podría decir de esta manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El impío, por otra parte, es considerado muerto, mas el justo sigue viviendo. En el estado eterno es donde la diferencia será aún más marcada. Unos serán resucitados para confusión perpetua y otros para gloria perdurable. Y Dios se asegurará de que
y se continúa asegurando de que nosotros sepamos esto. En Lucas capítulo 20, versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. También dijo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos estos, sus cuerpos ya no están en esta tierra, pero están en un lugar donde solo entran los justos o los santos de Dios, y ahí están vivos. Cuando Dios no dice Dios era el Dios de Isaac, era el Dios de Abraham, era el Dios de Jacob, sino que usa el término o el verbo, la forma presente del verbo es. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Jacob. O sea, que hay una continuidad desde que Dios comenzó a ser su Dios hasta la eternidad. Es por esto que a ellos se les refiere como hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios viviente, en el cual solo hay vida. Mateo 22, versículo 32 dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y este es el evangelio, perdón y vida eterna para el arrepentido. El que se torna a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, este hallará perdón para vivir. Pero el que vino a darnos vida en abundancia, este mismo juzgará el rechazo de esta otorgación de vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por esta razón, querido oyente, la actitud del creyente ante la muerte debe de ser diferente. No decimos que no hay emociones, que no hay ataduras a esta tierra, a lo físico, que no hay sentimientos que son parte de nuestra humanidad y que necesitan ser ventilados. Pero sí decimos de que el consuelo ante la muerte está en la fe en Jesucristo Jesús, el cual ha depositado en nosotros y sellado con su muerte en la cruz. Y creer que el que muere en Cristo no está muerto, sino está vivo. Cristo es la vida y todo está contabilizado. Y el Señor Jesús sí está en control de la muerte y de la vida. Y nadie se muere sin que sea el día de su muerte. Y nadie vive sin que no sea prolongado sus días, porque todo está contabilizado. En Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el Hades o Sheol. Sí, os digo, a este temed. ¿No se vende 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aquí claramente al que hay que temer es a Cristo Jesús. Y no es el Cristo lánguido en la cruz, ¿verdad?, que muchos todavía tienen guindado, sino el Cristo resucitado, que es el que ha sido nombrado, que ha sido atribuido como el juez de toda la tierra, ¿verdad? El que determina todas las cosas, el poseedor de toda sabiduría, de toda gracia, de todo poder, ¿verdad? Como se habla en Apocalipsis capítulo 5. El creer en las enseñanzas de Jesús traerá a nuestras vidas grandes recompensas. El practicar las enseñanzas de Jesús traerá a nuestras vidas aún mayor recompensas. Juan capítulo 11, versículos 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La disposición de Dios el Padre de otorgar perdón y salvación es motivo de alegría. Esta disposición de Dios, anunciada antes del nacimiento del Mesías por los ángeles, que dicen paz a los hombres de buena voluntad, es el inicio de una nueva era para todos los seres vivientes. Es la buena noticia de salvación. Es el evangelio de Jesucristo. Ya no habrá más enemistad entre el Dios y el hombre, sino una reparación de lo que se había quebrantado en el jardín de Edén. Y lo que dice el apóstol Pablo: por un hombre entra la muerte y por un hombre entra la vida. Y esto es para que en todo el que otorga vida sea glorificado. Romanos capítulo 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 5:16 dice: pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia y son justificados por Dios. Échale mano a la vida eterna y acepta a Jesucristo como Salvador personal. Retorna 180 grados hacia Dios. Dios te bendiga. Shalom.